El caso de Kawhi Leonard ha copado la actualidad fuera de las canchas desde que en septiembre de 2025 Pablo Torre desvelase todo un entramado paralelo que los Clippers habían creado para darle más dinero al jugador de lo que estipulaba el convenio colectivo. Ahora, casi un año después, la investigación sigue su curso, pero de acuerdo a la información de ESPN, este estaría cerca de concluir. Y lo haría con un desenlace inesperado. No habrá sanción. Sobre todo esto vamos a hablar hoy en este vídeo. Vamos a explorar qué es lo que dice la información de ESPN, qué es lo que puede suceder y cuál puede ser. Sobre todo esto vamos a hablar hoy aquí en este vídeo. Vamos a explorar lo que dice esa información de ESPN, lo que puede suceder y sobre todo de dónde vienen las filtraciones de dicho artículo. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos lo tienes muy fácil, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión de lo que crees que puede acabar sucediendo en el caso de Kawhi Leonard de Los Ángeles Clippers y de Aspiration. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar una vez más del caso Aspiration, del caso Kawhi Leonard y Los Ángeles Clippers, porque en la tarde de ayer, lunes 17 de agosto, ESPN publicó un artículo firmado por Don Van Natta Jr., Baxter Holmes y Ramona Shelburne, donde literalmente titulaban "La NBA no ha encontrado evidencias de que Ballmer pagase dinero por debajo de la mesa a Kawhi Leonard". Esta es una información y un titular muy fuerte, sobre todo después de casi 12 meses de investigación, de muchos debates, de especulaciones y de informaciones que han ido saliendo poquito a poco por parte tanto de ESPN, por medio de Baxter Holmes, como también especialmente de Pablo Torre en Pablo Torre Finds Out, que es el podcast que gracias al cual han ganado un Pulitzer debido al detalle y a la calidad de la información que han dado a la audiencia respecto de un tema tan importante y tan relevante como es el caso de Steve Ballmer y el potencial o presunto caso de Salary Cap Circumvention, de pasarse de sobrepasar lo que estipula el límite salarial y que está completamente prohibido pagar un dinero extra por debajo de la mesa fuera de los acuerdos meramente contractuales de los jugadores. Esto es un tema, y quiero incidir antes de entrar en materia, que es muchísimo más importante de lo que mucha gente puede creer. Para algunos esto puede ser una práctica habitual en el mundo de la empresa, en el mundo incluso de los deportes, el hecho de que un dueño presente a una serie de patrocinadores cercanos a la franquicia a un jugador y que estos le abonen un dinero en contrapartida por una serie de patrocinios o de relaciones comerciales. Esto vamos a decir que es más o menos habitual. Lo importante de este caso es que, a la vista de todos los documentos, de toda la investigación que ha llevado a cabo Pablo Torre, nos queda claro que esto es uno de los casos más graves de toda la historia de la NBA en términos económicos y deportivos. ¿Por qué digo esto? Porque incumplir las normas que rigen la economía y el modelo deportivo de la NBA, como es el límite salarial establecido dentro del convenio colectivo, es una de las mayores afrentas, porque rompe el status quo y hace que una parte de los 30 integrantes de la NBA rompa, si lo podemos decir así, el Estado de Derecho de la NBA. Y esto es muy importante porque lo que abre es una etapa bastante incierta donde ya la liga no tiene por qué regirse por una serie de reglas, sino por la ley del más poderoso, que en este caso es Steve Ballmer, que es el dueño con más poder, el dueño con más dinero y en consecuencia el que más poder de disuasión puede tener respecto de hacer lo que él quiera en la NBA. ¿Qué le impide a un Robert Pera? ¿Qué le impide a un dueño cualquiera de las franquicias de la NBA a sobrepasar los límites del salary cap para darle un dinero extra a una estrella para convencerla y que así se quede en esa franquicia, en ese equipo, en esa ciudad, lo que sea? Esto es muchísimo más importante de lo que mucha gente pueda pensar, y esto no va de ponerse del lado de los Clippers o ponerse del lado de la NBA, sino de estar entender mejor dicho, cuál es el punto importante aquí, y es respetar las normas, respetar el convenio colectivo y todo lo que ello lleva aparejado, porque si nos pasamos y aceptamos que está bien sobrepasar
ese tipo de normas, estamos abriendo una puerta que no sé si estamos preparados para asumir las consecuencias de ello, porque si ya esto es la ley del más fuerte, pues no creo que llegue a ningún lado. Bien, volvamos al artículo, porque allí 3 fuentes diferentes con conocimiento les dicen a ESPN que la liga no ha encontrado pruebas suficientes de salary cap circumvention. Al no dar con estas pruebas, la investigación se centra en saber si los Clippers incumplieron las normas a la hora de presentar a Kawhi a los patrocinadores. Luego volveremos sobre este tema porque está siendo un poco la narrativa o el enfoque que desde el entorno de los Clippers se está intentando imponer respecto de lo que está siendo ahora mismo la investigación. Si se confirmase todo esto, pues se centraría la investigación en si hubo falta de supervisión de los empleados de los Clippers, más que un dinero que Ballmer sacó de su cuenta, lo envió a una empresa B y esa empresa B pagó a Kawhi Leonard. En este caso, esa empresa B sería Aspiration, una empresa que, bueno, sus dueños ya están procesados o en medio de un proceso judicial por una serie de estafas debido al caso Aspiration, que básicamente forma parte de ese mundo de la compra de créditos de carbono de las grandes empresas para así parecer más verdes y cumplir con ciertos estándares medioambientales. Lo relevante en el artículo de ESPN que publicaban ayer es lo siguiente, y cito textualmente: según varias fuentes con conocimiento de su postura, Ballmer ha insistido repetidamente en conversaciones con personas de confianza en que no aceptará una resolución de la liga que afirme que él o el equipo intentaron eludir el límite salarial y que en cambio someterá el asunto a arbitraje. Sin embargo, las conversaciones entre Kelly y Buchanan continúan y no está claro qué sanción de la NBA estarían dispuestos a aceptar Ballmer o el equipo, ni si optarán por impugnar las conclusiones mediante arbitraje. Este es el punto central de todo el artículo, no el titular. El titular simplemente encapsula una información que le dan los Clippers básicamente a ESPN. Lo importante es esto, es la confirmación de que Steve Ballmer está intentando negociar una sanción. Está intentando negociar los términos de esa sanción, de esa multa, de la manera en la que se acabe traduciendo la resolución por parte de la investigación y, en consecuencia, de la NBA. Y, por otro lado, que Steve Ballmer no estaría dispuesto a aceptar dicha sanción en función de lo grave que pueda llegar a ser y que podría estar abierto a ir a arbitraje, y eso dilataría incluso más la conclusión de todo este caso. Y esto nos lleva al siguiente punto del vídeo, que es el desmentido de la NBA y el origen de la filtración, que ya lo llevo mencionando rápidamente a lo largo del vídeo. Pocos minutos después de que ESPN publicase este artículo, la NBA sacó un comunicado por parte de su portavoz, Mike Bass, desmintiendo al medio de comunicación, pero solo en un aspecto que me parece ya bastante evidente, y decía lo siguiente el comunicado. El artículo de ESPN sobre la investigación de los Clippers, para el cual la NBA ha declinado cooperar, en el artículo, no en la investigación, contiene numerosas y significativas imprecisiones. Los resultados de este asunto se conocerán una vez la investigación esté concluida. En el propio artículo, si ya lo habéis leído, decía que ESPN ha intentado contactar con la NBA para que declarase o diese algún tipo de declaración antes de la publicación del artículo. Esto suele ser, pues, un mero formalismo muchas veces antes de publicar cualquier tipo de información, pero es un poco de perogrullo que la NBA hable públicamente de una investigación que hipotéticamente no ha concluido ante un medio de comunicación. Esto es muy extraño y esto es lo que básicamente la NBA viene a desmentir, que la investigación haya terminado, y en consecuencia la imprecisión a la cual hacen referencia es que no hayan encontrado evidencias de que Steve Ballmer o los Clippers incumpliesen las normas respecto del límite salarial. Y esto es muy importante porque hay que hacerse la siguiente pregunta una vez que salen estas dos informaciones. ¿De dónde viene la información? ¿De dónde viene esa filtración para que ESPN, con 3 personas tan reputadas como los 3 firmantes de este artículo, se lancen a publicar una información la cual te va a llevar posteriormente a un desmentido de la NBA y a lo que eso supone desde un punto de vista de imagen pública? El origen de esto, no cabe duda, son Los Ángeles Clippers. El entorno de Steve Ballmer, el entorno de los Clippers, como lo queramos ver, son
Ramona Sherburne en particular, una periodista sobre todo muy afincada en Los Ángeles. Baxter Holmes es un periodista de investigación de ESPN sensacional, pero que sí que es cierto que el medio de comunicación desde el principio se ha estado alineando de manera muy clara con Los Ángeles Clippers. Cabe recordar que en las horas posteriores a que se supiese el caso de Aspiration por parte de Pablo Torre Feinstout, fue Ramona Sherburne e ESPN los primeros en entrevistar a Steve Ballmer en una conversación que era más un masaje que una entrevista para que, incidiese un poco en el caso o el potencial salary cap circumvention. Steve Ballmer es consciente de que la NBA no puede permitirse alargar muchísimo este caso. Lo primero por una cuestión de imagen. No es serio que una competición tarde tantísimo en dilucidar si se ha cometido una de las mayores afrentas que existen dentro del convenio colectivo en términos deportivos, como es el dar dinero por debajo de la mesa en un acuerdo opaco a un jugador, bien de manera directa, bien a través de un acuerdo como lo que ha podido ser entre Gary Trent Jr. y los Milwaukee Bucks, o lo que ocurrió finalmente con Joe Smith y los Minnesota Timberwolves a principios del siglo XXI. Y esto entronca directamente con que si le imponen una sanción gordísima, me lo invento, X cantidad de millones de dólares, una rescisión de X número de rondas de draft y una penalización deportiva del tipo que sea, Steve Ballmer declara que va a ir a arbitraje. Esto es un mensaje no tanto para la audiencia es ese titular de la NBA no ha encontrado evidencias de que Steve Ballmer haya cometido ningún tipo de infracción, sino que esto es un aviso a la NBA. Si seguís con la investigación, si seguís intentando poner una gran sanción, yo voy a ir a arbitraje, yo voy a ir a un tercero independiente que determine finalmente si esto que me estáis intentando imponer es cierto o no. ¿Es proporcional o no lo es? Y esto incluso a pesar de que Steve Ballmer yendo a arbitraje pueda perder. Pero el problema aquí es de tiempos. La NBA no puede permitirse que este caso se dilate mucho más en el tiempo porque estamos a 18 de agosto, queda un mes y pico para que empiece la pretemporada, para que empiecen los training camps, los media days, y en 2 meses más o menos vamos a empezar ya la acción real, vamos a empezar la fase regular. Kawhi Leonard, Brandon Ingram y Grady Dick están ahora mismo en un limbo. Están traspasados y no están traspasados al mismo tiempo, porque cabe la posibilidad de que el contrato de Kawhi Leonard quede completamente anulado y en consecuencia Kawhi Leonard se convierta en agente libre sin restricciones, lo cual haría que el traspaso entre Toronto y Los Ángeles Clippers quedase anulado, los jugadores volviesen a sus lugares de origen y ahí Toronto tendría una complicada decisión porque tendría que incluir a Kawhi Leonard, pero tendría que volver a aceptar a 2 jugadores que ya no formaban parte de la plantilla como son Grady Dick y Brandon Ingram. Ballmer, y creo que es bastante importante remarcarlo, es el dueño más rico de la NBA. Él solo, no recuerdo ahora mismo exactamente los términos, pero era más rico que el 70% de la población de los 30 dueños de la NBA. Él solo tiene prácticamente más capital, más dinero en última instancia que la práctica mayoría de los dueños de la NBA, que son multimillonarios. Pues este señor es mucho más millonario que el resto por ser uno de los fundadores originales de Microsoft y haber hecho muy bien las cosas desde el punto de vista de las inversiones y de los negocios. Paralelamente a todo esto, a la publicación del artículo por parte de ESPN, Los Ángeles Clippers, instantes después, incluso antes de que la NBA sacase el desmentido, publicaron una nota de prensa sobre las prácticas a la hora de presentar jugadores a patrocinadores. Es decir, blanco y en botella. La filtración y el press release de los Clippers está completamente coordinado para mandar un mensaje, es decir, esta información no es de gente de dentro de la investigación, sino de gente dentro de la investigación por parte de Los Ángeles Clippers. Y esto nos lleva a hablar de una cosa y uno de los temas que más ha marcado un poco el debate en estas últimas horas respecto de la cuestión del caso Aspiration, como es la función, el trabajo y la investigación de Pablo Torre y su equipo. Porque estamos ya ante una situación de hechos probados, aunque, y esto es importante entenderlo,
Aunque todas las pruebas que se han presentado, que hemos conocido, sean pruebas indiciarias, es decir, que sean indicios de que se ha podido cometer una infracción, cuando tú te pones a leer esos documentos, cuando tú te pones a escuchar lo que cuentan las fuentes, tú te das cuenta de que es evidente. Es decir, hay una empresa A, es decir, Steve Ballmer o Wong, que es el segundo accionista mayoritario de Los Ángeles Clippers, ingresan dinero a una empresa B, que es en este caso Aspiration, o puede ser Rhode Island Football Club, o la empresa de los marcadores electrónicos del Intuit Dome, y ese dinero acaba de nuevo en las manos de Kawhi Leonard gracias a un acuerdo de patrocinio para el cual no tiene que hacer básicamente nada. Es decir, los patrocinios sirven simplemente en este sistema para que una figura con mucho capital social o que atrae a mucha gente, pues bueno, le dé algo extra a esa empresa, bien sea más ventas, bien sea más reconocimiento, bien sea más presencia dentro del mundo económico, del mundo de las empresas o de lo que sea, de cara al consumidor. Cuando tú tienes un acuerdo de patrocinio con un jugador, con una personalidad para la cual esa persona que va a recibir el dinero no tiene que hacer nada, eso es bastante sospechoso. Y aquí he de decir que no hace falta y es imposible que vaya a existir una prueba, un correo electrónico, una carta, una conversación donde Steve Ballmer o Wong hablen con un señor de Aspiration y digan: mira, este dinero que te estamos dando es para que pagues a Kawhi Leonard, porque nadie es tan estúpido en este mundo como para poder cometer un error semejante. Y si el estándar es cuando pillaron la NBA a Joe Smith y a los Minnesota Timberwolves, entonces nunca va a existir ninguna situación de salary cap circumvention, porque nadie va a ser tan estúpido de cometer un error semejante. Así que no seamos tan infantiles, no seamos tan naifs de esperar que vaya a haber esa prueba definitiva donde un señor, en este caso Steve Ballmer, habla con el dueño de la empresa Aspiration para darle ese dinero de manera explícita y o con un correo o con una conversación, porque eso no va a suceder. De tal manera que todas las fuentes, todos los documentos conducen al mismo punto. Como se decía en The Wire, sigue el camino del dinero, sigue la pista del dinero, y todas las pistas conducen al mismo punto, que es que Los Ángeles Clippers cometieron una infracción para darle más dinero por debajo de la mesa a Kawhi Leonard a través de empresas pantalla. Esas empresas pantalla serían, pues, Aspiration, Rhode Island Football Club, o la empresa que decíamos antes de los marcadores electrónicos. Y esto es importante porque todo el trabajo de Pablo Torre le ha valido un Pulitzer a él y a su equipo. Esto ya es suficiente justificación para tomar como completamente válido lo que nos está intentando contar Pablo Torre y su equipo, que ellos pueden tener evidentemente sus intereses de tipo comercial, intereses de tipo de crecimiento de su propia marca y de su propio programa, pero eso no quita, eso no invalida y le resta valor a todo el trabajo que han realizado. La clave legal de todo esto es que el trabajo de Pablo Torre apunta a pruebas, insisto, indiciarias, porque insisto en que nadie va a ser tan estúpido de decir de manera explícita que se está cometiendo una infracción tan grave del salary cap. Y dentro de todo esto, y es importante destacarlo, aunque no exista esa prueba, esa smoking gun que llaman en Estados Unidos, esa prueba definitiva que relacione a todas las partes, la NBA sí que tiene mecanismos para poder sancionar, incluso aunque no exista esa prueba definitiva, simplemente con pruebas indiciarias, para poder sancionar tanto a Kawhi Leonard como a Steve Ballmer como al tío de Kawhi Leonard. Esto se recoge dentro del convenio colectivo y se explica lo siguiente, que es por una conducta que afecta a la integridad o la confianza pública de la NBA, que en última instancia es una cláusula de moralidad que probablemente muchos tengáis en vuestros contratos dependiendo de la empresa en la que estéis. Tal manera que una empresa te puede sancionar, en este caso la NBA, por haber cometido una infracción que afecta en gran medida a la imagen o a la visión que se puede tener de la competición de la NBA, en este caso a nivel general. En este caso, la cuestión de Aspiration ha afectado enormemente a la imagen que tiene el público de la NBA y sobre todo este artículo. Este artículo lo que nos deja claro es que la NBA ahora mismo tiene miedo de poder sancionar a Steve Ballmer y a los Clippers por las consecuencias que esto puede tener a largo plazo a nivel deportivo, porque Steve Ballmer puede, entre comillas, vengarse por el hecho de ser el propietario más rico de la NBA, y eso, pues bueno, puede afectar a al normal desarrollo de las relaciones dentro de la competición. Vamos a cerrar, que el vídeo ya me ha quedado bastante más largo de lo que yo esperaba. Es un tema bastante técnico, pero he intentado hacerlo con bastante rigor y trayendo todas las fuentes, o al menos toda la información que está a nuestro alcance. Y
quiero hablar sobre todo de lo que puede acabar ocurriendo posteriormente, lo que puede acabar sucediendo después de que este caso acabe finalizando, de que la investigación llegue a un punto ya concluso y que tengamos claro cuál es la sanción y cuáles, bueno, las consecuencias de toda esta cuestión para los Clippers, para los Toronto Raptors, para Kawhi Leonard, para quien sea. Yo creo que la NBA va a sancionar a los Clippers. Yo creo que les van a poner una multa, una sanción. No creo que sea muy dura, es decir, no creo que vayan, entre comillas, con todo el peso de la ley, en este caso con todo el peso de la Constitución o con todo el peso del CBA de la NBA, pero lo hará de manera, yo creo que no muy dura, no quemando muchos puentes entre los Clippers y la NBA. Creo que Kawhi Leonard no será sancionado desde un punto de vista deportivo, es decir, no creo que le caiga una sanción de X número de partidos, tampoco creo que su contrato sea anulado, pero sí que creo que Kawhi Leonard va a tener que devolver o la práctica totalidad o parte de ese dinero que ha recibido de manera completamente fraudulenta dentro de lo que es a ojos del convenio colectivo, no de manera fraudulenta a nivel legal, porque ni Kawhi Leonard ni Los Ángeles Clippers han cometido ningún delito dentro de Estados Unidos. Otra cosa es las relaciones o la visión que podamos tener de todo esto, de poder comerciar con una empresa básicamente que cometía fraude respecto de sus inversores. El traspaso yo creo que va a seguir adelante, vamos a ver a Kawhi Leonard el inicio de temporada en los Toronto Raptors, terminará contrato y renovará por los términos que ya se habían anunciado en el momento en el que se produjo la operación. Pero yo creo que una vez que la sanción salga adelante y se sepa que el contrato de Kawhi Leonard no se aluna, Steve Ballmer yo creo que va a ir a arbitraje. Yo creo que Steve Ballmer va a alargar mucho más esta situación, porque yo creo que se juega él mucho y puede ser un punto de inflexión bastante importante en el desarrollo de los acontecimientos. Veremos las consecuencias de todo esto una vez que tengamos ya la resolución, tengamos la sanción o la no sanción para Steve Ballmer y los Clippers, pero creo que esto va a ir a arbitraje. Creo que esto va a dilatarse en el tiempo y que incluso aunque vayan a arbitraje pueden llegar a un acuerdo entre las dos partes, entre NBA y Steve Ballmer, antes incluso de llegar a arbitraje, para que esto no escale más, para que esto no se dilate mucho más en el tiempo y se haga la pelota incluso más grande de lo que es ahora mismo. Porque esto, insisto, en que puede ser un problema futuro para la NBA, porque estamos, insisto, y me reafirmo en esta cuestión, de que Steve Ballmer es el dueño más rico, es el dueño más poderoso, y la NBA ahora mismo está en una situación de bastante incertidumbre respecto de la propiedad de sus franquicias, y que no está de más recordar que Adam Silver y toda la estructura de la NBA trabajan para los dueños. La NBA no está por encima de los dueños, porque los dueños son quienes conforman la NBA y le entregan ese poder a la estructura organizativa para que rija las relaciones entre los dueños, los jugadores y el resto de integrantes que forman parte de la competición. Pero el poder reside en los dueños, reside en los propietarios, en los gobernadores, si queremos ser un poquito más precisos. No reside en la NBA. La NBA tiene mecanismos para castigar a los dueños en caso de que se salten las normas o de que hagan cosas que no son correctas. Pero quienes poseen el verdadero poder son los dueños. Y un dueño que tiene más capital y que tiene más ingresos que prácticamente los otros 29 propietarios de la competición, ya os aseguro que está en una posición de mayor poder, de mayor capacidad de disuasión que la NBA o el resto de los propietarios. Y esto es bastante importante por todo lo que puede acabar sucediendo en este próximo ciclo que está a punto de empezar en la NBA, donde cada vez tenemos más fondos de inversión de capital riesgo, como ha ocurrido con Los Ángeles Lakers, y donde cada vez esa figura del dueño unipersonal está en declive en una NBA donde, por ejemplo, los Lakers ya no van a formar parte, ya no van a tener esa participación ni siquiera minoritaria de la familia Bass, sobre todo después de todo el lío que ha ocurrido con Mark Walter, Bob Iger y Josh Kastner. Así que bueno, esto es un tema bastante complejo, sé que es quizá un poquito aburrido la cuestión más deportiva o más relativa a las reglas de la NBA, del convenio colectivo y tal, pero es, insisto, muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo lo que puede acabar sucediendo en el caso Kawhi Leonard, en el caso Aspiration y con Steve Ballmer. Así que hasta aquí este vídeo, esperamos que os haya gustado, esperamos que os guste todo el contenido que hacemos aquí en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal, me podéis seguir también en mi canal de YouTube, en Club CBA, donde analizo diariamente, tanto aquí como
como en mi propio canal, toda la actualidad de la NBA. Así que si os gusta, dejadnos un like, suscribíos y un comentario para ayudarnos a que este vídeo se posicione mejor. Un saludo y hasta la próxima. Chao.